Mis suegros querían que me alejara de su hija, hasta que en verdad lo consiguieron. Tiempo después, cuando conseguí otra persona, empezaron a vandalizar mis propiedades y los denuncié a la policía. Hay heridas que no sangran, pero supuran en silencio con cada mirada, con cada palabra no dicha, con cada acto cruel disfrazado de preocupación. Durante años intenté complacerlos, ser digno a sus ojos. Pensé que, si demostraba ser un buen hombre, trabajador, leal y honesto, acabarían aceptándome. Pero los Villarreal no querían a alguien que amara a su hija, querían a alguien que encajara en su mundo perfecto, aunque ese alguien no la hiciera feliz. Me enfrenté a su desprecio con la esperanza de que el amor bastara. No bastó. Me empujaron hasta el borde, y finalmente lo consiguieron. Me alejé. No por cobardía, sino por respeto a mí mismo, y por amor a ella, al amor que alguna vez compartimos y que se volvió insoportable bajo la sombra de sus padres. Creí que la historia terminaría ahí, que mi ausencia bastaría para calmar sus odios, que el tiempo haría su trabajo. Pero me equivoqué. Cuando por fin logré rehacer mi vida con alguien más, los fantasmas del pasado regresaron, y esta vez no se escondieron detrás de palabras, sino de actos, vandalismo, intimidaciones, amenazas. Todo porque no podían tolerar que yo hubiera seguido adelante. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de todas: denunciarlos, porque hay un límite para todo, incluso para el perdón. Conocí a Laura una tarde de septiembre en una conferencia sobre inteligencia artificial aplicada a sistemas domésticos. Ella era una de las ponentes invitadas y yo, uno de los patrocinadores del evento con mi empresa emergente de automatización residencial. A pesar de las diferencias evidentes en nuestras vidas, conectamos con una facilidad que desafiaba toda lógica. Su mirada curiosa, su forma directa de hablar y ese leve sarcasmo con el que desarmaba a quien se le acercara, me cautivaron desde el primer momento. Después de varias semanas de mensajes, cenas y caminatas nocturnas, nuestras intenciones se hicieron claras. Nos estábamos enamorando. Y rápido. Fue Laura quien insistió en que conociera a sus padres, algo que yo veía prematuro, pero ella consideraba importante. Quiero que vean quién eres en realidad, no lo que imaginen, me dijo, con esa sonrisa que me convencía de todo. Lo que no sabía es que esa cena marcaría el inicio de mi desgaste emocional. Los señores Villarreal vivían en una enorme casa en Lomas Altas. Arquitectura minimalista, silencios tensos y empleados que no miraban a los ojos. Desde que crucé la puerta, me sentí como una variable fuera de la ecuación. Su padre, Esteban Villarreal, era un empresario del sector bancario, rígido, con voz pausada y mirada que escaneaba. Su madre, Silvia, tenía esa clase de elegancia artificial que parece calcada de una revista de sociedad, sonrisa congelada y palabras calculadas. ¿Y dijiste que tienes una empresa?, me preguntó Esteban, sin apartar la vista de su copa de vino. Sí, enfocada en domótica. Automatización de Jouga Arsconía. Ya trabajamos con algunos hoteles y clínicas. Silencio. Un sorbo. Un cruce de maraadas entre los dos. Qué interesante. Supongo que eso, deja algo de dinero, añadió Silvia, acomodando su collar de perlas como si mi respuesta la hubiera incomodado. Laura intentó suavizar el ambiente, cambiando de tema, pero yo ya sabía lo que venía. No les gustaba. No por cómo era, sino por lo que representaba para alguien que no necesitaba su aprobación para avanzar. No tenía un apellido con peso, ni cuentas conjuntas con familias adineradas, ni un historial de apariciones en revistas sociales. Para ellos, yo era un error que aún podían corregir. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Pequeñas frases disfrazadas de preocupación. ¿No crees que deberías estar con alguien que entienda tu estilo de vida, Laurita? Ese tipo de empresas suelen quebrar rápido. No queremos que sufras si eso pasa. Él parece buen chico, pero no encaja. Laura los defendía a veces, pero con el tiempo se cansó. Me dijo que su padre incluso le ofreció pagarle una maestría en Europa si cortaba conmigo. Ella se negó. Nos mudamos juntos a un departamento en Santa Fe y tratamos de alejarnos de todo. Por un tiempo funcionó, pero los Villarreal no estaban acostumbrados a perder, y harían todo lo posible por recuperar el control, aunque eso significara destruir lo que su hija había elegido por amor. Habían pasado poco más de 8 meses desde que Laura y yo nos habíamos mudado juntos. Aunque el ambiente entre nosotros seguía siendo fuerte, cada visita, cada llamada o mensaje de sus padres era como una astilla que lentamente se iba clavando en nuestra relación. Ellos no descansaban. Empezaron por lo sutil, filtraban rumores en círculos sociales, hacían comentarios venenosos a conocidos comunes y cada vez que Laura asistía sola a una reunión familiar, regresaba en silencio, frustrada o con los ojos llorosos. Intenté no intervenir. No quería ser yo quien la obligara a elegir, pero sabía que la estaban empujando a tomar una decisión que no era suya. Una noche, después de una cena tranquila en casa, Laura estalló. ¿Tú crees que esto vale la pena?, me preguntó de golpe, dejando los cubiertos en la mesa como si le pesaran. ¿Tú crees que podemos seguir así, con ellos respirándome en la nuca todo el tiempo? No tienes que dejar de ser su hija para estar conmigo, Laura. No lo entiendes, respondió bajando la voz. Ellos son capaces de cosas que tú ni imaginas. Eso es una amenaza. No,
Es una advertencia. Aquella frase se me quedó marcada. Una advertencia, ¿qué podía significar? ¿Qué tan lejos podrían llegar sus padres? En ese momento lo minimicé, pensando que era el estrés, pero semanas después entendí lo literal que era todo. Las cosas escalaron. Esteban Villarreal llamó directamente a mi socio en la empresa. Le ofreció una inversión jugosa a cambio de comprarme la parte mayoritaria. Quería silenciarme, sacarme del camino profesional y personal. Mi socio, por suerte, se lo dijo todo de inmediato y rechazó la oferta, pero el daño ya estaba hecho. Su intención era clara, destruir lo que me daba identidad. A Laura le oculté ese incidente. No quería añadir más leña al fuego, pero algo en ella ya se estaba quebrando. Un día, regresé del trabajo y encontré el departamento vacío. No había señales de pelea, ni una nota, ni un mensaje, nada. Su ropa no estaba, tampoco sus libros, ni su computadora. La única prueba de que alguna vez había estado allí era una taza suya que había olvidado en la cocina. Pasé 2 días enloquecido, llamando, enviando mensajes, recorriendo lugares, hasta que finalmente contestó. Lo siento. No podía más, dijo con la voz apagada, sin emoción. Me fui porque me estaban asfixiando. A ti también. Esto no era vida. ¿Te obligaron? No me apuntaron con un arma, si es eso lo que preguntas. Pero a veces las peores armas no se ven. ¿Volverás? Silencio. Luego, un susurro. No puedo. ¿Y colgó? Fue entonces cuando lo entendí, lo habían conseguido. Los Villarreal lograron lo que tanto ansiaban. Me alejaron de su hija, destruyeron nuestra relación y la convencieron de que el amor no valía la pena si venía con tantas cicatrices. Y aunque dolía, pensé que al menos ahora todo se calmaría. Pero no sabía que su odio no se acababa cuando ganaban. Comenzaba una vez que te veían derrotado. El primer mes tras la partida de Laura fue un abismo. Cada rincón del departamento se sentía como un eco de lo que habíamos sido. Aprendí a cocinar solo otra vez. Aprendí a dormir del lado izquierdo de la cama, sin esperar que ella llegara del baño. Aprendí a dejar de revisar el celular cada hora. O al menos eso intentaba. Pero cuando finalmente creí que podía empezar a respirar otra vez, las sombras regresaron. Todo comenzó con algo pequeño. Un día, al salir de una reunión, noté que los espejos de mi auto estaban destrozados. Lo atribuí a algún vándalo al azar. No lo reporté. Ni siquiera me molesté en revisarlo con detalle. Una semana después, encontré una sustancia pegajosa en la cerradura de mi puerta. Luego, una ventana rota. Grafitis en el estacionamiento de mi edificio. Al principio, todos parecían actos aislados, desconectados. Pero entonces vino lo más perturbador, una foto. Una imagen impresa en papel satinado, dejada en el buzón. Era una foto de mí y Laura en la playa, de un viaje que hicimos a Oaxaca un año atrás. Al reverso, escrito con marcador rojo, decía, te advertimos. No firmaban con nombre, no dejaban dirección. Pero no necesitaba más pistas. Sabía exactamente de dónde venía esa amenaza. Y lo peor era que ya no tenía contacto alguno con Laura para advertirle. Ella sabía de esto. Estaba de acuerdo. Esa misma semana, conocí a Mariana. Fue en un café. Yo estaba intentando responder correos mientras lidiaba con el insomnio y la paranoia. Ella notó que había algo en mi rostro. Una mezcla de tristeza contenida y furia acumulada. Se sentó cerca, preguntó si estaba bien, y aunque me mostré reacio al principio, su empatía era tan genuina que bajé la guardia. Mariana era diferente. No tenía miedo a hablar, a reírse fuerte, a opinar. Había pasado por una relación difícil, y quizás por eso nuestras conversaciones eran tan sinceras. Nos entendimos desde el dolor, pero empezamos a construir desde la esperanza. Mes y medio después, comenzamos a salir. Y fue ahí cuando el infierno volvió con más fuerza. Primero rayaron su auto afuera de mi departamento. Luego, alguien arrojó una piedra al ventanal mientras cenábamos. Pero lo que realmente lo cambió todo fue el incendio. Eran las 3:42 de la madrugada cuando sonó la alarma de humo. El coche que había comprado hacía apenas 6 meses ardía en llamas en la cachera. El fuego alcanzó parte de la fachada, y aunque lograron controlarlo a tiempo, fue suficiente para entender que esto ya no era un juego. Era personal. Era guerra. Llamé a la policía. Esta vez no podía dejarlo pasar. Entregué todo lo que tenía, las fotos, los vídeos de seguridad, los reportes anteriores. Incluso mencioné nombres. No tenía pruebas directas, pero tenía el patrón, la historia, los antecedentes, y lo más importante, ya no tenía miedo. ¿Tiene enemigos conocidos?, preguntó el oficial mientras tomaba nota. Sí, respondí sin dudar. Mis antiguos suegros. La denuncia formal marcó un antes y un después. La policía tomó mi caso más en serio cuando revisaron los vídeos de seguridad y observaron a un sujeto encapuchado merodeando el edificio la noche del incendio. No pudieron identificarlo, pero sí verificar que no era la primera vez que lo hacía. Había registros de otras visitas similares en días previos. El patrón ya no era una coincidencia. Era acoso. Mariana se mantuvo a mi lado, aunque sus ojos ya no brillaban igual. A pesar de sus palabras de apoyo, podía ver el miedo en su forma de cerrar las ventanas, en cómo revisaba 2 veces la cerradura antes de dormir,
en cómo miraba por el retrovisor cada vez que íbamos en su coche. Una mañana, mientras preparaba café, la encontré empacando sus cosas en silencio. No quiero que me pase nada, ni a mí ni a mi hijo, dijo con voz firme, pero rota. Me dijiste que esto había quedado atrás, pero solo empeoró. Mariana, por favor, no te vayas. Ya está en manos de la policía. ¿Y tú crees que eso los detendrá? A esa gente. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Me gustas, de verdad. Pero yo ya sobreviví una relación que me dejó cicatrices. No pienso pasar por otra guerra que no es mía. No insistí. No podía culparla. Me quedé solo otra vez. Esta vez con el eco de un nuevo abandono, con los muros tiznados por el fuego y la rabia, y la certeza de que mis antiguos suegros no solo querían destruir mi relación con su hija, querían destruir mi paz, mi vida, mi reputación. La investigación policial avanzaba con lentitud. Me advirtieron que, sin pruebas concretas, sin rostros visibles o testigos, sería complicado llegar a algo sólido. Así que decidí ir más allá por mi cuenta. Contraté a un investigador privado. Le di todos los datos, nombres, direcciones, placas de autos, y una línea clara de lo que sospechaba. En menos de una semana, el investigador me trajo lo que necesitaba. Hay un joven que ha estado siguiendo tus movimientos. Se llama Rodrigo Villarreal. El nombre me sacudió. Rodrigo, el hermano de Laura. Exacto. Tiene antecedentes por riñas en bares, una suspensión en la universidad por agresión física. Vive en una propiedad que pertenece a su padre. Me mostró fotos Rodrigo frente a mi edificio, Rodrigo caminando por la calle donde Mariana trabajaba, Rodrigo tomando fotografías desde su coche con los vidrios polarizados. Todo encajaba. Ya no era una sospecha, tenía el rostro del acosador. Y con eso, regresé a la comisaría. Esta vez, no pidieron explicaciones. Se abrió una carpeta de investigación formal, se tomaron declaraciones, y el caso fue asignado a un fiscal. Pero sabía que la justicia se movía lenta, y que, si quería paz, tendría que seguir empujando. Hice público el acoso. Subí en redes un vídeo en el que contaba mi historia sin decir nombres, pero dejando entrever el perfil de mis agresores. El vídeo se volvió viral. Cientos de personas lo compartieron. Y aunque no fue mi intención, comenzaron a llegar mensajes de otros que aseguraban haber pasado por cosas similares con familias poderosas que creen tener derecho a todo. Pero lo que nunca esperé fue el siguiente mensaje. Uno que llegó de una cuenta desconocida. Solo decía: no sabes lo que acabas de desatar. Ellos no perdonan la humillación. El mensaje anónimo me mantuvo despierto esa noche. Había algo en la frialdad de esas palabras que no parecía una amenaza impulsiva, era una advertencia directa, de alguien que conocía a los Villarreal mejor de lo que yo jamás podría. No respondí. Tampoco lo eliminé. Lo imprimí y lo llevé directamente al fiscal del caso. ¿Puede rastrearlo?, pregunté mientras deslizaba el papel sobre el escritorio. Lo intentaremos, pero si usaron una VPN o una cuenta temporal, será complicado. Aún así, es otra pieza que fortalece el patrón de hostigamiento. Los días siguientes fueron como vivir con una granada sin seguro bajo la almohada. Un domingo por la mañana, mi abogado me llamó con voz nerviosa. Revisa los medios. Los Villarreal están contraatacando. Abro el navegador y me encuentro con una noticia en uno de los portales más leídos del país. Empresario acusado de manipulación emocional y extorsión, la historia oculta detrás del valiente denunciante. La nota estaba cargada de mentiras. Me retrataban como un oportunista que se había aprovechado de la hija de una familia reconocida para escalar socialmente. Aseguraban que mis denuncias eran parte de una campaña para manchar su reputación después de que ella me abandonara por problemas emocionales graves de mi parte. Tenían declaraciones, supuestos amigos cercanos, incluso imágenes sacadas de contexto. Me hacían ver como un desequilibrado. Me ardían los ojos de rabia. Los Villarreal no estaban destruyéndome por despecho, lo estaban haciendo con estrategia. Como si esto fuera una campaña de relaciones públicas, una guerra mediática cuidadosamente planeada. Querían sepultarme socialmente para que, incluso si ganaba legalmente, quedara derrotado moralmente. Pero no me iba a rendir. Respondí con pruebas, te envié documentos a medios alternativos, ofrecí entrevistas, entregué los registros de llamadas, los vídeos de los destrozos, los partes policíacos, la carpeta de investigación y el informe del detective privado. Y en medio de todo ese caos, reapareció Laura. Fue una noche. Estaba en casa, con el rostro más cansado que recordaba, cuando tocaron el timbre. Al abrir, la vi. Llevaba una chamarra de mezclilla, ojeras profundas y una mirada opaca, como si se hubiera roto desde adentro. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz quebrada. Nos sentamos. Tardó varios minutos en decir algo. No sabía hasta dónde llegarían. Me hicieron creer que todo esto te lo estabas inventando, que querías destruirnos. ¿Y lo creíste? Quise creerlo, porque si era cierto, entonces no me sentía tan culpable por haberte dejado solo. Pero cuando vi las noticias, cuando vi el vídeo que subiste, y leí los mensajes, algo no me cuadró. Rodrigo no era solo un idiota malcriado. Es violento. Y papá siempre lo encubrió.
¿Estás aquí porque quieres ayudar, o porque quieres limpiar tu conciencia? Guardó silencio. Bajó la mirada. Ambas. Yo también guardé silencio. Pero por primera vez, sentí que algo empezaba a girar a mi favor. Si Laura estaba dispuesta a contar la verdad, a declarar lo que sabía, entonces los Villarreal ya no controlaban toda la narrativa. Ella tenía pruebas, mensajes, notas escritas a mano, incluso grabaciones de Rodrigo y de su padre hablando de darme una lección. Y lo más poderoso, el testimonio de alguien del círculo interno. La fiscalía la citó al día siguiente. Pero justo esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de un número desconocido. Un vídeo. Era la fachada de mi empresa, grabada desde un auto estacionado. Y una voz, distorsionada, dijo: si Laura habla, será la última vez que alguien escuche su voz. El vídeo me dejó paralizado. Lo vi una y otra vez, buscando algún detalle, una placa, un edificio reflejado en los cristales, el sonido de fondo. Nada. Todo estaba cuidadosamente editado, como si supieran cómo evitar dejar pistas. Era una amenaza clara, directa y brutal. Corrí al cuarto donde Laura dormía en el sofá. No le dije nada. Solo me senté frente a la puerta, con una silla, como un perro guardián. Esa noche no pegué los ojos. A la mañana siguiente, llevé el vídeo a la fiscalía. Lo agregaron como evidencia al caso, pero sus rostros decían lo mismo, que no se atrevían a pronunciar en voz alta: esto ya no es solo acoso, es una guerra de poder, y ellos tienen recursos que tú no. Pero lo que los Villarreal no sabían era que su arrogancia los haría cometer errores. Laura, aunque temblorosa, acudió a declarar. Dio nombres, fechas, describió patrones de manipulación, y entregó los mensajes que su hermano le había enviado tras enterarse de que ella estaba de nuevo en contacto conmigo. Uno de esos mensajes fue la chispa. Rodrigo había escrito, palabra por palabra: si te metes, tú también te vas a quemar con él. Papá no va a permitir que este imbécil nos arrastre. Con eso, la fiscalía solicitó una orden de restricción inmediata contra Rodrigo Villarreal y abrió una investigación adicional contra Esteban Villarreal por presunta complicidad e instigación. El caso empezó a tomar fuerza. Los medios independientes que antes me escucharon comenzaron a divulgar los nuevos detalles. Ahora ya no era solo el emprendedor despechado, sino una víctima de persecución por parte de una familia con historial de manipulación y poder mal usado. Las cosas, sin embargo, se pusieron peores antes de mejorar. 2 días después de la declaración de Laura, alguien irrumpió en mi empresa. No se llevaron dinero ni tecnología. Solo destruyeron papeles quemados, pantallas rotas, paredes rayadas con insultos. Dejaron una única hoja en medio del desastre. Ahora ya no es solo contigo. Vamos por todo. La policía fue contundente. Custodia temporal, protección a testigos, vigilancia alrededor del edificio donde vivía. Pero el miedo, ese no se va con patrullas. Una noche, cuando el silencio era tan denso que dolía, Laura me dijo algo que jamás olvidaré. Mi madre siempre decía que el poder no se entrega, se protege, se impone, se defiende. Y que cuando alguien amenaza ese poder, se aplasta. ¿Y tú crees que eso es lo que están haciendo? No respondió. Yo creo que están desesperados, y eso los hace más peligrosos que nunca. Fue entonces cuando lo entendí. Esto ya no se trataba de amor perdido, ni de orgullo familiar, ni siquiera de venganza. Era control. Los Villarreal necesitaban demostrar que nadie podía salirse de sus reglas sin pagar un precio. Que no importaba si yo era inocente o culpable. Lo importante era silenciarme, borrarme, convertirme en un ejemplo. Pero cometieron un error. Me dejaron sin nada que perder. Y un hombre sin miedo es un enemigo impredecible. La tormenta que durante meses había consumido mi vida empezó a disiparse, no porque la violencia o el acoso desaparecieran de la noche a la mañana, sino porque decidí enfrentarla de frente, sin miedo ni excusas. El testimonio de Laura, respaldado por las pruebas que habíamos recolectado, fue la pieza clave para que la fiscalía acusara formalmente a Rodrigo Villarreal de múltiples cargos: acoso, daño a la propiedad, amenazas, y conspiración para intimidar a testigos. Su padre, Esteban, también fue imputado por encubrimiento y coacción. La batalla legal fue dura. Los Villarreal no escatimaron recursos ni maniobras para deslegitimar a Laura y a mí, pero su impunidad estaba llegando a su fin. En una audiencia clave, el juez dictaminó una orden de alejamiento para ambos y sentenció prisión preventiva para Rodrigo mientras se realizaba el juicio. La opinión pública comenzó a cambiar. La narrativa que ellos intentaron construir se desmoronó ante la evidencia y la valentía de Laura. Con el peso de la justicia sobre ellos, los Villarreal empezaron a perder influencia en sus círculos sociales y empresariales. Algunos socios se distanciaron, y varios medios que antes los protegían ahora cubrían la caída de una familia que se creía intocable. Para mí, no fue solo una victoria legal, sino personal. Aprendí que el amor no debe ser un campo de batalla, pero cuando se convierte en uno, la dignidad y la verdad son las mejores armas para luchar. Laura y yo decidimos no retomar nuestra relación romántica. Los años y heridas habían cambiado el curso de nuestras vidas. Sin embargo, un profundo respeto y una amistad sólida nos unieron para siempre. Mariana volvió a mi vida,
con más fuerza y confianza, sabiendo que juntos podríamos construir algo nuevo, lejos de los fantasmas del pasado. Mis propiedades se restauraron, mi empresa floreció y mi nombre fue limpiado. Pero más allá de eso, me recuperé como persona, como alguien que supo mantenerse firme frente a la adversidad y la injusticia. Y aunque los Villarreal intentaron arrebatarme todo, nunca lograron robarme lo más importante, mi integridad y mi paz.